todo lo que es él, con sus valores, con sus capacidades, como con sus defectos. Por eso me sigo sintiendo un poco defraudado de algunas personas. Y tengo que aceptarlo y lo admito, porque realmente para muchas personas, pues yo no seré la persona más consecuente o no seré la persona idónea para manifestar según qué cosas, entonces tengo que aceptarlo y admitirlo. Pero aún así, creo que hay que estar en una disposición diferente, en una actitud distinta. Va a haber muchos cambios en este país, muchísimos. Y yo tengo la esperanza que sean muy buenos. Va a costar, porque está muy deteriorado a todos los niveles. Es una auténtica decadencia. Pero la decadencia no por la economía, sino por la identidad del país. Cada persona tiene una identidad, si la pierde no es él. Y este país, su identidad la ha perdido y tiene que recuperarla, lo que es, su grandeza. Cada país tiene una identidad y es la referencia que tiene para avanzar en el mundo y para convivir y compartir con otras naciones, que luego es a través de sus habitantes, sobre la cultura, sobre no la cultura pedagógica, intelectual, sino la cultura habida en esas vivencias y ancestrales. España tiene que resucitar y va a costar, pero entre todos tenemos que apoyar, todos. Aquí no tiene que haber unos y otros, ni tiene que haber unas tendencias y otras políticas, aunque cada uno tenga un estímulo por una o por otra. A mí me parece muy bien, si esta es la libertad, si cada uno tiene que sentirse reconocido, incluso hasta admirado por según qué conductas tiene o según qué planteamientos o sus tendencias, pues muy bien, pero que luego haya una convivencia sana con los demás, haya una comunicación verbal, escrita, la que sea razonada, que esté compuesta por elocuencia, por sentido común, que haya una sana responsabilidad. No tiene que haber en este país lo que hay aún. Hay una tendencia revanchista. Yo creo que no es bueno. España, como una familia, está compuesta por los componentes que sean. Si en una familia hay una tirantez entre ellos, no puede ir nunca bien. Y en vez de vivir en armonía, se vive una constante hostilidad, que eso emocionalmente da una inestabilidad grandísima. Si todo es un ejemplo de un pequeño clan a un gran clan, sí es lo mismo. Si lo que ocurre en una familia ocurre en una nación y ocurre en el mundo. Entonces, lo importante es que haya una cordialidad, cada uno bajo su propia referencia, bajo su propia opinión, pero respetando la otra y admirando cuando hay que admirar. Cuando una persona es superior hay que admirarla, hay que reconocerla y acompañarla y aprender de ella. Si ahora, por las circunstancias que sean, estamos en un nuevo ciclo en este país, hay una etapa totalmente distinta y nueva, hay que aceptarla y hay que acompañar a las personas que realmente están tomando unas decisiones muy duras, muy fuertes y a veces no agradables por cómo está la situación del país. Pues hay que intentar estar en armonía con ellos, intentar ver qué es lo que quieren hacer, por qué lo hacen, las limitaciones que tienen, todo lo que es el potencial, qué decisiones se ven obligados a tomar tan duras, como he dicho, tan contundentes. Ya habrá tiempo para comentar. Llevan una semana.
2 semanas, máximo. No lleva más, lleva 1 semana. Pues vamos a permitirles que desarrollen lo que realmente ellos llevan en sus mentes y en su proyecto. No podemos de antemano ya criticar situaciones si no han empezado a trabajar. Cuando se han respetado otras durante un plazo de mucho tiempo, no se les ha criticado, muchos no lo han criticado, lo han respetado y han hundido este país. Porque yo no quiero hablar de ideologías, yo quiero hablar de situaciones reales, de cómo está viviendo este país, cómo estamos. Además, la mayoría ha pensado así cuando el nuevo gobierno tiene una mayoría absoluta. Algo habrá. Si hay algo, entonces tiene que haber un motivo, pero un motivo trascendental, no superficial. Entonces yo creo que hay que respetar mucho el nuevo proceder de las personas que han entrado a formar ahora un gobierno que difícil lo tienen, muy difícil, porque ya no es la situación precaria que tiene este país, es la situación precaria del mundo. Pero claro, la situación de este país se ha provocado por la gestión de este país, no por la gestión del mundo, porque según es como las familias. Si aunque haya una crisis, la familia se adapta a la crisis, hay cosas que realmente antes consumía que deja de consumir y estabiliza la vida, por lo menos para vivir en armonía, por lo mismo un país, aunque haya una crisis mundial, si realmente esa gestión política y económica en particular se hace en consonancia a cómo tiene que estar el nivel de ese país, no llegaríamos a una crisis y a un caos tan profundo como se ha llegado. Y vuelvo a repetir, aquí no hay ideologías, ni de uno ni de otro. No quiero entrar ni valorar. Cada uno tiene su posición ideológica o sus apetencias o sus gustos determinados sobre una conducta política. Yo he opinado mucho de política, muchísimo, porque me gusta opinar, me gusta comentar. Yo no tengo ninguna tendencia. Lo que sí que critico es lo que no me gusta, pero en un momento, pero porque realmente existe un planteamiento que está ahí, que se está viviendo, y reiterativo y permanente. Entonces sí que se puede opinar sobre algo que se ve que está destruyendo un país, una sociedad, a muchas familias. Sí, es que es una realidad. Es como cuando ves algo importante, cuando los que les gusta pues el fútbol, yo veo muy poco, entonces bueno, no veo prácticamente nada. Entonces, bueno, pues cuando juegan equipos como el Madrid y el Barcelona, que deben jugar muy bien, pues bueno, se reconoce. Y cuando juega, por ejemplo, pues otros equipos que no juegan tan bien, pues también se reconoce. Pues es lo mismo. En las actitudes políticas se detecta cuando se hace bien o se hace mal, porque repercute en el pueblo. Y cuando repercute negativamente es que no se hace muy bien. Entonces ahí sí que puedes opinar. Pero cuando realmente opinas sobre algo, o sobre una conducta política nueva, que no han empezado aún, o solamente porque son ese grupo, no es bueno. Los que no tenemos ninguna tendencia política y nos gusta opinar de todo, aunque a veces muchos de lo que hacemos es derivar a potenciar, a apoyar a grupos políticos porque otros ves que no lo van a hacer bien, porque somos de una ideología abierta, universal, sin fronteras, ni horizontes, ni límites, sino que cabe en nosotros todo, dentro de nuestra capacidad, pero que estamos abiertos a todo, porque nuestra filosofía, nuestra forma de ver es mucho más universal, es mucho más trascendente, donde no hay políticas, no hay argumentos, sino está la existencia propia del ser humano y sus derivaciones. Esas personas respetamos mucho más con nuestros errores y miserias e imperfecciones, pero respetamos mucho más. Lo que ocurre es que a veces somos mucho más contundentes cuando las personas hacen el mal, y muchas veces a propósito.
Y muchas veces, cuando realmente se les indica que no, y sí por parte de ellos, llega un momento determinado que la opinión es mucho más fuerte, es mucho más dura. ¿Pero por qué? Porque según esa actitud está haciendo mucho daño a muchas personas. Hay mucha gente que pasa hambre, muchísimo. Hay muchas personas que están con las emociones totalmente alteradas, muchísimas. Hay una situación tan precaria que muchas personas quizá no nos damos cuenta o no se dan cuenta de lo que realmente hay, porque no lo tienen alrededor. Eso hay que vivirlo y sentirlo. Y aquellas personas que quizá tenemos un conocimiento superior de estos temas por motivos, estás viendo lo que es la decadencia del ser humano, la precariedad, el abandono que luego se tiene consigo mismo por todas las situaciones que está viviendo, que no tienen nada. Y gracias a la compasión y a la comprensión y a la bondad y a la generosidad de muchas personas, sobreviven. Y mal. A esto se llega muchas veces. Y no es justo. La vida no es justa porque depende del ser humano. Se critica muchas veces que por qué realmente, si Dios es justo, ocurre lo que ocurre. Para mí Dios es justo. Él da una vida. Y los seres humanos tenemos que representarla, desarrollarla, vivirla, experimentarla. Y depende de nosotros, de nuestras conductas y comportamientos, hasta dónde podemos llegar. Ya están arriba para corregir según qué actuaciones tenemos nosotros. Pero tenemos que ser nosotros. Igual que cuando realmente tienes hijos, ellos tienen que desarrollarse por sí mismos